curso Reclutamiento y Selección. Bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy tenemos también un tema central. El tema de hoy es selección por competencias, ¿ok? Hemos ido nosotros entendiendo un poquito sobre cómo teníamos que buscar en el mundo de reclutamiento el perfil, cómo teníamos que al mismo tiempo anunciar y desarrollar nuestra estrategia de marca empleadora, y hoy día nos toca ya el momento de selección, de cuando iniciamos ya pues el filtro, el momento de las distintas etapas donde vamos a pues tener evidencia, sustento y con eso elegir al candidato ideal, ¿ok? Muy bien, bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto tenerles el día de hoy en la sesión. Muchísimas gracias por su paciencia. Espero que estén llegando muy bien a la clase. Yo estoy llegando un poquito por ahí a las justas porque me jugó un poquito mal el tráfico, así que por ahí me demoré unos minutitos más, así que mil disculpas por eso, pero igualmente estamos todavía a tiempo y justamente podemos recordar la clase pasada, ¿ok? Siempre saben que esto es vital para que podamos pues iniciar la clase con bastante energía, con bastante compromiso y al mismo tiempo revisando temas que hemos visto y con eso hacer pues conexión a la clase de hoy. La clase número 3, la clase pasada, nosotros vimos sobre qué era el proceso de reclutamiento, cómo nosotros éramos pues los principales responsables de este proceso y justamente de qué manera podíamos, con un buen reclutamiento, con una buena gestión, tener un proceso exitoso, ¿ok? Un proceso que realmente nos asegure tener candidatos de calidad. Ustedes deben recordar un poquito. Yo les decía, cuando nosotros iniciamos, ¿no?, un requerimiento, iniciamos una búsqueda, tenemos que saber qué estamos buscando desde el momento del anuncio, desde el momento en que empezamos a llamar candidatos para que postulen a nuestro proceso de selección. Entonces, este proceso de reclutamiento es ese momento donde vamos a convocar, donde vamos a llamar y vamos justamente a tener un gran volumen de candidatos para una vacante específica. Con este volumen, con esta cantidad, con este número de participantes, nosotros podemos iniciar nuestro proceso de selección. Por ahí también revisamos que el proceso de reclutamiento tenía pues distintos tipos. Por ejemplo, teníamos el tipo de reclutamiento dentro de la empresa, que usualmente es cuando tienes pues talento, tienes empleados que pueden cubrir la vacante requerida mediante una promoción, mediante un proceso de selección. Incluso hay algunas empresas que tienen varias sedes a nivel nacional. Entonces, pueden tener una sede principal en la capital, ¿no? Quizá, por ejemplo, aquí en Lima, y llaman a sus distintos empleados de las otras sedes para que puedan concursar, para que puedan postular en este proceso de selección para una vacante específica en la sede principal. También es ese tipo de práctica como conocido pues reclutamiento interno. Vimos obviamente las ventajas que tenía, también por ahí las desventajas que como todo siempre lo va a tener, y vimos también el reclutamiento externo, sobre todo cómo nosotros podemos gestionar, podemos anunciar en distintos portales o canales, ¿no? Portales de empleo, canales como las redes sociales, las ferias laborales, también redes muy utilizadas como LinkedIn. Entonces, un poquito de eso fue la clase pasada. Vimos también con un poquito más de profundidad esta tipología de reclutamiento según la necesidad, según el tipo de requerimiento que nos llegaba, que nos tocaba la puerta. ¿Cuáles eran esos tipos de reclutamiento? Pues
reclutamiento masivo, reclutamiento especializado, reclutamiento de alta gerencia y programas de práctica. Como muy bien su nombre lo decía, reclutamiento masivo pues estaba enfocado cuando tenemos un requerimiento de un puesto, pero para muchas personas. Ejemplo, estamos en campaña navideña en una empresa retail y necesitamos, como se dice coloquialmente, manos, ¿no? Necesitamos a más personas porque tenemos a muchos clientes, más personas que estén atendiendo a estos clientes, es decir, atención, un perfil de atención de ventas, atención al cliente, un asistente de ventas o un asistente de cliente. Se convoca de manera masiva a unos 20, 30, pues, vacantes de este tipo y por lo tanto vamos a tener a un gran proceso de reclutamiento masivo. Es un mismo puesto que muchas personas pues van a tener ese rol por la misma necesidad del mercado en ese momento, ¿no? Ya vamos a aprender un poquito más sobre este tipo de proceso de selección y cómo nosotros podemos también gestionar este tipo de necesidad específica, ¿ok? Ese es un poquito de reclutamiento masivo. Reclutamiento especializado, debemos recordar, está pues enfocado en esas posiciones técnicas especializadas, netamente que tienen conocimientos específicos, que a veces muy como que no tan común en el mercado, o si es común, está pues altamente, competitivamente demandado con otras empresas por este tipo de perfil. ¿Ok? Reclutamiento de alta gerencia, cuando nosotros hablábamos de que nos toca la puerta o de que tenemos que contratar a una persona para un rol estratégico en la empresa, un rol C-level, un rol que usualmente puede ser un gerente, un director, un vicepresidente, etcétera, etcétera. ¿Ok? Reclutamiento de alta gerencia. Programa de prácticas. Esto más bien es un tipo de reclutamiento que responde a la necesidad de encontrar talento potencial desde el inicio de la incorporación en el mundo laboral y que muchas empresas realizan para pues encontrar a los recién egresados de institutos, de universidades y puedan incorporarlos en su cantera de talento, en su cantera de empresa y con eso tener pues a personas capaces desde el inicio y vayan pues desarrollándolos al mismo tiempo, fidelizando y comprometiéndolos. Es bastante utilizado y de hecho también tiene su propio esquema de cómo se realiza su proceso de selección. ¿Ok? Eso fue un poquito de nuestra clase pasada. No sé si ustedes tienen una duda, consulta en relación a eso, en relación a reclutamiento, para ya pasar netamente a nuestro proceso de selección, que es pues la clase de hoy. Hoy vamos a ver netamente selección y selección por competencias. ¿Todo bien con reclutamiento? ¿Ok? Pongamos por ahí check si todo bien. Ok, entonces ya con esa confirmación de su lado, me quedo más tranquila para que podamos, pues, tener este conocimiento e iniciar esta etapa que es la siguiente que vamos a gestionar, que vamos a aprender hoy en día, ¿ok? Hoy, como les decía, tenemos el proceso de selección, que es un proceso netamente enfocado a encontrar y filtrar todo aquello que pues esté adaptándose a nuestro perfil, todo aquel perfil que netamente responde a la necesidad que se nos ha encomendado, a la vacante encomendada. La clase de hoy, selección por competencias, y el objetivo que tenemos es entender el enfoque basado en competencias, entender qué son las competencias, para qué nosotros vamos a utilizar
en nuestro proceso de selección, vamos también a aprender de algunas herramientas como las entrevistas, las pruebas, el Assessment Center y cómo este tipo de herramientas nos permiten evaluar competencias de manera bastante estructurada. ¿Ok? Vamos a participar en ejercicios que simulen escenarios reales de evaluación de competencias. Así que va a ser una clase bastante entretenida, bastante rica. Como siempre les digo, si tienen alguna duda, consulta, por ahí, comentario, experiencia, por favor, tenemos nuestro chat, por allí nos pueden compartir, por ahí me pueden escribir y yo en la medida de lo posible, pues, estaré respondiendo. ¿Ok? Muy bien, entonces, proceso de selección. Yo ya les había contado, yo les había spoileado, como se dice hoy en día de manera coloquial, qué era nuestro proceso de selección, cómo se vinculaba, cómo nosotros lo gestionábamos, pero si revisamos un poquito las definiciones, el tema bibliográfico, pues podemos encontrar que se define, ¿no? Que este concepto abarca la identificación del candidato más adecuado. ¿Cómo lo hace? Herramientas, procesos, validaciones, ¿ok? Encontrar al candidato más adecuado. ¿Por qué decimos más adecuado? Cuando hablamos de adecuación, cuando hablamos de candidato potencial, candidato que realmente se va a adaptar a la empresa, pues estamos hablando de ese candidato que tiene tanto las competencias técnicas, el conocimiento, el know-how, como también el tema de las habilidades, ya netamente hablando de habilidades blandas, ¿no? Habilidades que tienen que ver con el mismo funcionamiento dentro del equipo, dentro de la cultura de la empresa. A veces vamos a encontrar candidatos que pueden tener bastante conocimiento, pero quizá en el tema de la adaptación, en el tema de cómo trabaja en equipo, en el tema de cómo responde, cómo prioriza, no tiene un buen desempeño. Y eso también pues queda y resta puntos en su adaptación y en su adecuación al perfil requerido. Licenciada, ¿cómo sabemos cuáles son esas competencias, ¿no? ¿Cuál es ese contexto? ¿Cómo lo sabemos? Pues mediante el conocimiento, mediante el análisis de puesto que hemos hecho previamente, incluso al proceso de reclutamiento. Ustedes deben recordar en una de nuestras primeras clases, cuando estábamos analizando los puestos, analizando la estrategia de la empresa. Tenemos que tener un conocimiento profundo de esa visión, de esa misión, de qué hace el puesto requerido, encomendado a buscar. ¿Cuáles son esas competencias que sí o sí tiene que tener, tanto a nivel de conocimiento, tanto a nivel práctico, como a nivel, pues, de desarrollo, de interacción con sus compañeros, con el mismo tema de su desarrollo de habilidades blandas? Entonces, con todo ese know-how, nosotros ya vamos y salimos en búsqueda y en nuestro proceso de selección vamos a ir validando, vamos a ir tomando decisiones fundamentadas mediante la información que vamos, pues, comprobando en las entrevistas, en las pruebas psicológicas, en las dinámicas grupales, que hoy vamos a aprender cómo se realiza. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más nos dice esta definición? Nos dice, es un proceso basado en identificar, otra vez la palabra identificar, habilidades, conocimientos, actitudes necesarias para el desempeño en un puesto. ¿Qué pasa si es que nosotros no, pues, hemos estudiado este puesto, no hemos analizado, no hemos hecho la real estrategia, pues, de conocer para qué o qué requisitos, qué habilidades tiene? Pues vamos a tener un mal proceso y una mala selección. Quizá realicemos o hagamos la propuesta a un candidato que todavía no era el adecuado a nivel de adaptación con el equipo.
Y lamentablemente, como no se adapta, como en este momento de curva de aprendizaje, en los primeros meses que está en la empresa, no está logrando tanto los resultados o la adecuación con el equipo esperada, ¿no? Usualmente, ¿qué es lo que pasa? O bien este candidato renuncia, o bien la misma jefatura, pues, le invita a renunciar. Por lo tanto, tenemos allí una rotación, una renuncia que no es sana, ¿no? Usualmente los empleados tienen su ciclo de vida laboral, están 2, 3 años actualmente en las empresas, 4, hasta 4 o 5 años, y luego pues van buscando otro tipo de proyectos, van buscando otro tipo de desarrollo profesional y migran. Eso es un ciclo de vida laboral sano, esperable dentro de lo normal. Pero si un candidato que tú has realizado e incluso has tenido un proceso de selección, de reclutamiento y selección de meses, ¿no? De 2, 3 meses, que ya es bastante tiempo para un puesto, y se va al mes, imagínate, has invertido 3 meses para encontrar ese candidato para que al mes renuncie. Entonces, estás teniendo un costo en tiempo, un costo también a nivel del talento, el equipo, las horas que se han trabajado para encontrar este candidato. También un costo a nivel de la productividad. Esta persona ingresó, estuvo un mes, se invirtió en el tema de capacitarlo, en el tema de brindarle pues toda la información necesaria para que se desempeñe bien, y al final se va y toda esa información quedó. No, al final no se utilizó. Se ha tenido menos tiempo en el equipo, menos productividad, y obviamente impacta en el mismo tema del clima, de la cultura de este equipo, y esto también pues impacta en toda la empresa. Entonces, si se dan cuenta, son tanto costos a nivel productivo, a nivel de impacto en el desarrollo del producto, en el desarrollo del servicio de la empresa, y también a nivel de impacto pues humano, impacto en el mismo equipo y también impacto en nuestro equipo de reclutamiento y selección. Entonces, siempre realicemos con una estrategia el proceso de selección. Sabemos que va a tener, por ahí van a existir momentos excepcionales donde quizá pueda suceder alguna renuncia anticipada, temas personales, temas de enfermedad que a veces no están bajo nuestro control, pero otros temas que sí están bajo nuestro control, que son el nivel de adecuación en la empresa, eso sí nosotros podemos pues prevenir. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante nuestro proceso pues bien enfocado y bien realizado. ¿Ok? Muy bien. Actualmente, en este proceso de selección se tiene un enfoque, es un enfoque bastante orientado al tema de las competencias. De hecho, yo iniciaba la clase y les decía, hoy vamos a aprender sobre selección por competencias, pero también pues existe el proceso de selección tradicional, que es muy apegado al tema de solamente validar educación, experiencia y ya está. Nosotros, y el enfoque que yo propongo, que yo les traigo y que creo que es uno de los enfoques más ricos hasta ahora para predecir esa adecuación del puesto, es también tomar en cuenta el potencial, comportamientos pasados también que nos predigan el futuro, y cómo conductas, hábitos, ¿no? Actitudes nos pueden también brindar información de cómo se va, este posible candidato se va a adecuar, se va a adaptar a las necesidades que tenemos. Y esto pues lo componen las competencias que se estén evaluando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es un poquito sobre nuestro proceso de selección. Como saben, es un proceso que nos ayuda a entender que esta persona va a encajar en el rol del puesto y en la cultura. Cuando nosotros hablamos de competencias, lo que les decía, y por qué elegimos competencias, pues tiene que ver con con comprobar que esas habilidades pues blandas, esas habilidades que el candidato desarrolla en su día a día, en los distintos momentos, ¿no? En que ha ido creciendo, en que ha ido teniendo
exposición de situaciones similares a las que va a tener en la empresa, pues han sido exitosas y obviamente va a tener pues buenos resultados en este tipo de situaciones aquí, ¿no? En esta empresa, en esta futura empresa. Y justamente la selección por competencias tiene varios componentes, sobre todo en el tema de netamente de competencias. Cuando hablamos de competencias, vamos a hablar de conocimientos, de habilidades, actitudes y comportamientos. Conocimientos, lo que nosotros sabemos, lo que el candidato sabe, lo que el candidato domina, tanto en términos técnicos, tanto en términos teóricos o términos prácticos. Por ejemplo, conocimiento en marketing digital, manejo de herramientas como Excel avanzado, manejo de herramientas como Power BI, ¿ok? Conocimiento que se tiene, que se ha adquirido mediante algún curso, mediante alguna capacitación. Por ejemplo, ustedes que actualmente están pues tomando este curso de reclutamiento y selección, están adquiriendo parte de una competencia, parte justamente de la competencia de conocimiento en reclutamiento y selección. Más adelante, cuando ustedes pongan en práctica este conocimiento, cuando ustedes realicen, o si ya lo están realizando, justamente un proceso de reclutamiento y selección, mientras más lo practican, mientras más lo realizan, van a estar pues teniendo una habilidad. Y es justamente cuando vamos a la definición, esto, ¿no? La capacidad de aplicar conocimientos en situaciones prácticas y reales. ¿Ok? Ejemplo, la capacidad de reclutamiento y selección, la capacidad de análisis de datos, la capacidad y la habilidad de negociación y programación. Y una vez que nosotros pues hemos tenido una gran práctica, una gran experiencia, hemos desarrollado esta habilidad, vamos a tener actitudes también. Estas actitudes usualmente se definen como esta predisposición o mentalidad que el candidato tiene frente al trabajo, desafío o pues algún reto específico. Por ejemplo, cada uno de nosotros vamos evaluando cada situación que nos pasa en la vida, cada comportamiento, cada interacción, etcétera, etcétera. Si yo les pregunto qué tal ha sido su día hoy, varios de ustedes van a evaluar cómo ha sido su día. Van a tener una predisposición. Algunos de ustedes me van a decir, ha sido un día bueno dentro de todo, pues he tenido trabajo, he asistido al trabajo, he tenido pues momentos también de relajo y hoy estoy pues conectándome a la clase. Entonces tienen una predisposición buena de su día, una actitud buena de su día. Pues ahí quizá alguno me diga, ¿sabes qué? Hoy no tuve un buen día, me pasó esto, y su actitud pues ha sido un poquito más a este día de cansancio, de abrumación, de frustración, etc. Entonces, cada cosa que nosotros vamos teniendo va teniendo juicios y predisposiciones, percepciones. Esto es una actitud. Y cuando hablamos de trabajo, tiene que ver con las actitudes, con la predisposición, con la evaluación que realizamos en función a cómo nosotros nos vemos trabajando en equipo, cómo nosotros nos vemos trabajando en una situación determinada, cómo incluso podemos tener una evaluación positiva, negativa, orientada al cliente, proactiva, etcétera, etcétera, cuando estamos realizando algún proyecto específico, ¿ok? Esas son las actitudes y es un componente más de las competencias. Competencias que justamente vamos a evaluar en los candidatos. ¿Por qué es necesario evaluar actitudes? Porque esto nos puede decir cómo el candidato se va a sentir cuando sea, si es contratado como empleado, pues ante distintos proyectos, distintas situaciones. Por ejemplo, si tiene mucho que priorizar, si tiene mucho trabajo, cómo su actitud ante este tipo de
situación, de bastante, pues, trabajo, de bastantes pendientes, como se dice. O también si tiene, y nosotros sabemos, hemos hecho un buen análisis de puesto al momento en que nos llegó el requerimiento y sabemos que este puesto en específico va a tener que trabajar con otras áreas que son difíciles. ¿En qué sentido? Que quizá tienen un trato un poco tosco, son un poquito más detallosos, un poquito más extenuantes en el momento de pedir información. Entonces va a tener una presión extra este puesto. Entonces tenemos que validar cuál es su actitud, su predisposición a este tipo de situaciones, ¿ok? Ya vamos a entender un poquito más en la siguiente etapa de cómo se entiende, cómo preguntamos o qué preguntas realizamos cuando estamos validando las actitudes, ¿ok? Muy bien. Y otro de los componentes de las competencias son los comportamientos. Esto ya tiene que ver con cómo nosotros vamos actuando, cómo la persona actúa en su día a día. ¿Por qué decimos esto? Porque es importante evaluar el comportamiento. Muchas veces las personas pueden decir cosas, decir que son así, que son pues de este modo o son de esta forma, pero en sí nosotros, cuando evaluamos, cuando visualizamos, lo que vamos a ver son las acciones, lo que la persona hace, ¿ok? Más de lo que dice que hace, ¿ok? ¿Qué es lo que el candidato hace? ¿Cómo responde? ¿Cómo actúa en, pues, esta situación determinada? Y eso nos dice cómo es su personalidad, cómo son sus valores, ¿ok? Eso tiene que ver mucho con esta evaluación pues del comportamiento, con la evaluación de cómo el candidato va a ir desempeñándose. Y ya vamos a aprender qué tipo de preguntas realizamos para entender sus comportamientos, sus actitudes, sus conocimientos y sus habilidades. Y todo eso compone pues una competencia o las competencias específicas para el puesto que evaluamos. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Por ahí alguna duda, pregunta? ¿Quedó bien? ¿Nos quedó claro esta sección? ¿Todo bien? Ok, buenísimo, buenísimo. Entonces, si vamos bien, ya hemos entendido un poquito sobre conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos. Y esto, sobre todo, es un componente especial porque justamente tiene que ver con psicología, ¿ok? Con cómo las personas se comportan y cómo, pues, esto es compartido en los distintos seres humanos, cómo vamos adquiriendo conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos. Es un poquito de psicología social. Por eso es importante que también lo conozcan porque este enfoque pues tiene que ver con cómo las personas son y eso nos va a decir cómo son en contextos específicos cuando están bajo presión o cuando están pues en una empresa siendo trabajadores. ¿Ok? Muy bien. Existen distintos tipos de competencias que están vinculados a estos distintos componentes. Competencias como competencias técnicas, ¿ok? Que tienen que ver y están relacionadas al conocimiento y a las habilidades específicas del puesto. Ejemplo, conocimiento en diseño gráfico, conocimiento en pues manejo de algún lenguaje de programación como Python, conocimiento o manejo de máquinas especiales, no sé, en un contexto industrial, etcétera, etcétera. Competencias blandas, que es lo que yo les comentaba también en algunas clases pasadas, que tiene que ver con estas habilidades, con cómo te relacionas con los demás, contigo mismo, cómo son tus comportamientos bajo un entorno específico, bajo pues esta interacción que se realiza en el día a día. Ustedes saben que en el trabajo no trabajas solito, trabajas en una empresa y por lo tanto vas a relacionarte con varios departamentos, vas a estar dentro de un área específica. Entonces, ¿cómo se relacionan estos candidatos en estas áreas, en estos equipos? Sí o sí,
yo creo que todos los trabajos necesitan tener un componente, pues, de desarrollo de trabajo en equipo. Sí o sí necesitas tener un nivel de comunicación, por más operativo, por más administrativo que sea tu trabajo, este tipo de competencias blandas deben ser desarrolladas en los candidatos, ¿ok? Muy bien. Competencias organizacionales se conectan con los valores y la cultura de la empresa y nos asegura que el empleado está encajando en el entorno empresarial. Ejemplo, innovación, ética y responsabilidad social. ¿Qué quiere decir esto? Existen algunas empresas que en sus pilares, en sus valores, en su filosofía, pues comentan cuáles son esos valores que realmente pues son relevantes para ellos. Por ejemplo, hay empresas que dicen, mi empresa tiene la filosofía de transformar o hacer los planes de los peruanos en realidad. Por lo tanto, uno de mis valores o mis pilares fundamentales son la innovación, por el tema mismo de los planes, la transformación, etcétera, el tema de la transparencia, de la integridad, y por ahí me invento el tema de la responsabilidad comunitaria, ¿ok? Entonces esos tres valores son su ADN y necesitan que de manera transversal estén en sus distintos empleados. En la medida de gran desarrollo, o sea, en desarrollo o en la medida de completamente desarrollado, ¿ok? Ya sea, pues, que justamente estos empleados que ingresan como practicantes o en perfiles más operativos o ingresan como directores, ingresan como gerentes, sí o sí tienen que tener estos tres valores en su ADN en desarrollo o completamente desarrollado. Esto es importante, ¿por qué? Porque de esa manera, pues las empresas están homogenizando, homologando valores que son requeridos y que son parte de su cultura, de su clima y que además les brinda una identidad corporativa. Muchas empresas, ¿qué es lo que hacen? Desarrollan un diccionario de competencias y este tipo de diccionario les ayuda justamente a identificar a sus posibles empleados, sobre todo los que se van a adaptar más rápido porque tienen este tipo de valores, este tipo de comportamiento, y además permite evidenciar competencias en desarrollo y desarrolladas que les van a ayudar al momento de una evaluación de desempeño, al momento de realizar alguna promoción, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ejemplo, en una empresa hace años, yo estaba justamente ingresando para un proceso de asistente de selección, de reclutamiento. Entonces, en esta empresa me dicen, ¿sabes qué? Nos ha gustado mucho tu perfil, nos ha gustado mucho tu comportamiento y te explicamos un poquito cómo es la incorporación. Al momento de que ingreses, porque ya has quedado seleccionada, etcétera, vas a tener un onboarding, un programa de inducción, pero no aquí, no en la sede administrativa. Yo iba a ingresar a un puesto, pues, administrativo. Reclutamiento, pues, estás en oficina realizando los distintos filtros, o si estás en oficina te envían a las distintas sedes para hacer algún proceso masivo, pero igual tu reporte o tu centro de trabajos, pues, es usualmente en oficina, ¿no? Y me dicen, te vamos a dar un proceso de onboarding donde vas a estar en campo, en las sedes. Y justamente yo trabajaba en una cadena de cines bien grande aquí en Perú. Y esta cadena pues tenía varias sedes a nivel nacional, a nivel local también aquí en Lima. Y me toca pues ir a las distintas sedes y entender el negocio. ¿Y qué es lo que querían? ¿Y qué es lo que hacían? Porque no solamente me lo hacían a mí. De hecho, cuando yo ya ingresé, cuando yo ya pasé toda esa experiencia de inducción, de onboarding, yo también, pues, les comentaba y les decía a los candidatos de los distintos roles, de las distintas jerarquías que iban a tener un periodo de onboarding
conociendo el negocio, asistiendo a sede y entendiendo, atendiendo como el personal de ventas. ¿Por qué? Porque justamente con eso se calibraba el sentido de negocio, que para ellos ese era un valor fundamental. Conocimiento profundo del negocio, conocimiento de los procesos, conocimiento del trato y la atención al cliente. Y de esa manera todos absolutamente en esa empresa, habíamos y conocíamos cómo era el día a día en el negocio. No solamente estábamos pues detrás en oficina haciendo normas, procesos en supuestos, sino que nosotros habíamos estado 1 mes, 2 meses en ese periodo pues de aprendizaje netamente con el cliente. Y de hecho fue bastante positivo para mí porque yo luego tuve que hacer algún proceso de selección de manera masiva para un nuevo cine y yo ya sabía qué era lo que se necesitaba porque yo ya había estado en el campo, yo ya había estado en ese rol, ¿ok? Entonces fue una experiencia bonita y una experiencia que creo que diferencia mucho a otro tipo de empresas, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con su sentido y su filosofía de empresa. No todas las empresas hacen eso. Hay otras empresas que de frente llegas y vas aprendiendo el tema administrativo y nunca has ido a sede, o si vas a alguna de las sedes operativas o las sedes que están pues fuera de oficina, vas como cliente, pero no netamente haciendo ese rol. Entonces, eso también es un poquito esa estrategia que tienen las empresas para incorporar y para homologar este tipo de competencias empresariales. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Justamente los tipos de competencia clave. ¿Ok? ¿Cuáles son esos tipos de competencia clave? Tenemos liderazgo, trabajo en equipo, adaptación al cambio y resolución de problemas. Porque yo digo que estas competencias son clave, porque son las que usualmente, según la bibliografía que por ahí he investigado y también en mi propia experiencia, son las que usualmente se necesitan en los distintos puestos, tanto altos como los puestos que recién están iniciando, ¿no? Los puestos más operativos. Liderazgo, necesitamos sí o sí saber guiar y tomar decisiones, incluso en el puesto más administrativo, más operativo, ¿ok? También se necesita que los candidatos sepan trabajar en equipo. Como les dijo, esta competencia es una competencia inherente cuando estamos entrando a alguna empresa. Necesitamos saber cómo trabajar de manera efectiva con los demás, de una manera que se produzca y se tenga un buen desempeño. Adaptación al cambio mediante justamente esa flexibilidad de enfrentar situaciones, de enfrentar cambios, como ustedes pudieron ver hace unos años, ya 5 años, tuvimos la pandemia. ¿Cuántos profesionales, cuántas empresas tuvieron que adaptarse, ser flexibles ante pues ese cambio, ante ese tipo de nuevo contexto? Entonces también eso es necesario en nuestro día a día y sobre todo hoy que nuestras condiciones, que el contexto pues es mucho más volátil que hace unos 10, 15, 20 años, ¿ok? Resolución de problemas. Los trabajadores pues ingresan a una empresa y colocan su conocimiento, su experiencia, sus habilidades en pos de la empresa para que la empresa pueda pues llegar a sus objetivos empresariales. La empresa, los directivos, los jefes, tienen la expectativa que estos trabajadores van a resolver problemas, que sepan resolver, que ante cualquier incidencia, ante cualquier dilema, ¿no? Justamente se puedan tomar las decisiones adecuadas y puedan encontrar soluciones a situaciones desafiantes, ¿ok? Eso es un poquito de las competencias que yo creo son más claves hoy en día y para cada una de estas competencias existe una pregunta, ya sea mediante nuestra pregunta de entrevista o mediante la pregunta de filtro telefónico. ¿Ok? Ya vamos a llegar un poquito a esa etapa, pero si les adelanto este ejemplo de preguntas, les he colocado para que ustedes también lo tengan a la mano. Y si por ahí me dicen,
licenciada, si yo tengo otras competencias, si yo me he dado cuenta que en mi empresa tenemos algunos valores, algunos comportamientos que son priorizados y no tengo esas preguntas, ¿cómo hago? Yo siempre te voy a decir, trata de realizar esa pregunta tomando en cuenta, ¿no?, una evidencia pasada. Por ejemplo, cuando estamos hablando de trabajo en equipo, la pregunta es, o la que usualmente se utiliza, es, descríbeme una situación donde trabajaste con otras personas para resolver un problema. Siempre se apela a una situación, a un momento, y se vincula pues con esa competencia para saber qué resultados tuvo, cómo se desempeñó. ¿Ok? Muy bien. Acá en esta imagen pueden encontrar otras competencias que también están bastante relacionadas con la empleabilidad, con el tema de que son relevantes para las empresas hoy en día. Igual pues ahí para que lo repasen, para que lo vean. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por ahí me pueden decir, y profesora, ¿qué pasa si yo no elijo un enfoque de competencias? Mi empresa no tiene un diccionario de competencias, no tiene valores ni comportamientos transversales para todos los empleados. Bueno, pues ahí tú puedes levantar la mano y realizar esa iniciativa, esa proactividad del enfoque basado en competencias. ¿Por qué? Usualmente cuando nosotros trabajamos mediante un enfoque tradicional, un enfoque solo centrado en títulos, experiencia y referencias, no analizamos comportamientos, no analizamos experiencias pasadas que nos podrían ayudar a predecir cómo será su adaptación en esta experiencia, ¿no? En situaciones similares que justamente va a enfrentar en este trabajo. Entonces, nosotros cuando estamos por competencias podemos prevenir, podemos saber cómo ha sido su actitud, cómo ha sido su habilidad, cómo ha sido su comportamiento en pues una situación pasada y nos va a ayudar a evaluar si realmente va a tener pues potencial en la empresa, ¿ok? Nos ayuda a tener una selección mucho más precisa, mucho más objetiva, con más fundamento, con también la capacidad de diferenciar a un candidato con otro. ¿Qué pasa si yo estoy en el momento de realizar mi entrevista, ¿no?, tradicional o mi proceso de selección tradicional? Solo me centro en títulos, experiencia y referencias y tengo dos candidatos que tienen el mismo título, vienen de la misma universidad, vienen con experiencias muy similares, prácticamente casi iguales y referencias de ambos pues positivas. ¿Cómo sé a quién elegir, no? Si yo he tenido un enfoque por competencias, voy a poder evaluar ese comportamiento y voy a saber quién se va a adecuar, quién se va a adaptar más rápido a la empresa. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Si yo tengo competencias definidas en la empresa, si yo tengo ese nivel de identidad, ¿no?, de valores, de cultura de la empresa, y con eso yo voy validando también a los candidatos, pues estoy reforzando la cultura de la empresa porque estoy seleccionando personas alineadas y coherentes a los valores empresariales. ¿Ok? Muy bien. Y se imagina si solamente vamos por el lado tradicional. No, yo contrato a un gerente solo porque tiene 10 años de experiencia, veo que tiene los títulos necesarios y ya. No he validado cómo ha sido su habilidad para el liderazgo de equipos, para el trabajo de equipos, para la comunicación, para el manejo de situaciones difíciles, etcétera, etcétera. Si no hice esto y tengo situaciones, pues, complicadas, ¿no?, situaciones que requieran este tipo de conducta, pues posiblemente este gerente no vaya a adaptarse bien y tenga que, pues, renunciar o tener que darle algún acompañamiento extra para que pueda realizar bien sus funciones, ¿no? Entonces, siempre cuidemos y yo les recomiendo que realicen un proceso de selección basado en competencias. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda, consulta en relación a eso?
¿Vamos bien? Ok, buenísimo. Entonces, si vamos bien, nos toca justamente ya conocer las herramientas. ¿Qué herramientas utilizamos en nuestro día a día cuando estamos hablando de, pues, proceso de reclutamiento y selección? Nosotros vamos a estar hablando de pruebas psicológicas o test psicométricos, pruebas técnicos. También vamos a hablar justamente de entrevistas y de dinámicas grupales, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estos procesos o de estas herramientas, las vamos a utilizar sobre todo para validar el ajuste del candidato con nuestra posición, con nuestro requerimiento. Bastante utilizado es nuestro proceso o nuestro cuestionario o nuestra prueba psicológica. Tenemos pruebas diversas que miden desde el lado cognitivo, desde el lado de la personalidad e incluso pruebas que combinan esto y también suman el tema de la validación técnica. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuándo realizamos o cuándo utilizamos esta prueba psicológica? Pues va a depender mucho de cómo hemos diseñado nuestro proceso de selección. Lo más usual es cuando nosotros utilizamos al ingreso o al momento de que el candidato está, pues, ha pasado un filtro de la hoja de vida, ¿ok? Y este filtro, pues, nos hace ver que es una persona que tiene potencial y podemos aplicarle la prueba o el test psicológico. Como les digo, usualmente es uno de los primeros filtros, uno de los primeros procesos que realizamos desde reclutamiento y selección. Hay otros que lo realizan después, que lo realizan a la mitad, otros que lo realizan en paralelo con las entrevistas. Va a depender mucho de cómo nosotros lo vayamos diseñando y cómo también sea nuestro proceso de reclutamiento y selección. ¿Ok? Muy bien. Entrevistas. Cuando nosotros estamos justamente validando el proceso de reclutamiento y selección, validando el ajuste del candidato, nos toca también conocer a este posible empleado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante esta conversación, este momento, sobre todo donde vamos a hacerle este tipo de preguntas por competencias, ¿ok? Preguntas que nos van a ayudar a saber cómo ha sido su actitud, su comportamiento en distintas empresas, ¿ok? De hecho, las entrevistas son una de las herramientas más utilizadas en el proceso de selección de personal. Su objetivo es evaluar la compatibilidad, evaluar cómo el puesto, la cultura, cómo incluso las expectativas de crecimiento, expectativas que tenga este candidato se alineen con el mismo tema de expectativas de la empresa a nivel de desarrollo. Entonces es un momento bastante importante que validamos que este candidato pues esté motivado, esté abierto sobre todo al compromiso, a la estabilidad con la empresa y que sobre todo pueda ajustarse al rol que nosotros estamos buscando. ¿Ok? Existen varios tipos de entrevista, desde las entrevistas más tradicionales, que usualmente su conversación es bastante estructurada, ¿ok? Es una conversación muy cerrada, donde se tiene pues solamente el lineamiento de validar experiencia, educación y ya. No se entiende un poquito más del candidato de manera integral. En cambio, una entrevista más abierta, una entrevista que brinda la posibilidad de conocimiento de las competencias, nos da pues información bastante importante para entender que este candidato va a tener éxito en el puesto. ¿Ok? También existe otro tipo de entrevista que es una entrevista grupal, que es más bien que varios candidatos o que un candidato es evaluado al mismo tiempo por varias personas, ¿no? Más de 2 o 3 personas están entrevistando a este candidato. Tipo panel, ¿no? Se llama entrevista tipo panel,
o que son varios candidatos que están respondiendo preguntas a un evaluador mediante este formato también. ¿Ok? Muy bien. Eso es un poquito del tema de las entrevistas. Y también tenemos esta herramienta que es utilizada sobre todo en procesos masivos, cuando tenemos que hacer algún proceso de selección, de reclutamiento grande, con bastantes candidatos, con un gran volumen de participantes, pues nos toca convocar, nos toca tener a un público que justamente va a tener que alinearse, trabajar en equipo, agruparse para que pueda ser evaluado. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante actividades donde varios candidatos van a interactuar para que nosotros, los evaluadores, usualmente hay más de un evaluador, puedan entender cómo es su trabajo en equipo, cómo es su liderazgo, cómo es su comunicación y su resolución de conflictos. Existen varios tipos de dinámicas grupales. Usualmente son pues role-playing, las más utilizadas, que es como un juego de roles. También existe tipo resolución de desafíos o de casos. Ejemplo, por acá les traje, déjenme ver si se puede ver. Sí, creo que está por aquí nuestro juego. Ok, les he traído justo por aquí este de acá, que le voy a pasar justamente a nuestra consultora, a nuestra compañía DITEC, que es una dinámica que se utiliza, que se denomina caso la NASA o el juego de la NASA, donde justamente como ven, se trabaja en grupo para entender cómo es que el individuo toma soluciones tanto en grupo como en solitario. Entonces nos dan un breve contexto, unas indicaciones, y con eso se va tomando decisiones de este caso. Por acá pueden ver las instrucciones del ejercicio, ejemplo, la clasificación o la ejecución individual, la clasificación o el trabajo grupal, y como todo esto, pues, este análisis y al mismo tiempo esta interacción brinda información importante al evaluador. ¿Ok? Ese es uno de los tantos casos que existen muchos más, que es justamente, que se utiliza justamente en estas dinámicas grupales. ¿Ok? Muy bien, eso lo voy a enviar a nuestra consultora de ITEC para que también les pueda brindar a ustedes y si en algún momento necesitan esa herramienta la puedan utilizar, ¿ok? Es bastante usada y de hecho bastante confiable porque nos brinda información real en tiempo real y nosotros con una métrica vamos validando que estén resolviéndolo pues de manera adecuada, ¿ok? Muy bien. Y bueno, por acá, uy, discúlpenme chicos que justo me convocaron una cosita, ya está. Y bueno, nosotros estamos justamente en esta etapa de herramientas de selección, en el momento de las pruebas, y tenemos pues pruebas psicométricas, lo que les decía, existen varias pruebas, tanto a nivel tecnológico, tanto a nivel también pues incluso técnico, tanto a nivel incluso psicológico, incluso psicométrico. Las más utilizadas y que son validadas y tienen confiabilidad, que es muy importante cuando hacemos el uso de pruebas psicológicas, psicométricas, son los test de inteligencia emocional, el EQ, justamente, que nos ayuda a evaluar al candidato en su gestión de emociones, en su gestión de decisiones bajo presión. ¿Qué otra prueba es interesante y es bastante confiable? Nosotros tenemos también la prueba de razonamiento lógico o también conocido como
Raven. De hecho, Raven no solamente se utiliza en el mundo laboral, también se utiliza en el mundo clínico al momento de validar, pues, los distintos estadios de desarrollo cognitivo, ¿ok? Por ejemplo, existe una versión de Raven para niños, ¿no? Para evaluar cómo está haciendo el desarrollo de esta cognición de los niños, que también se necesita en algunos casos, pues, ¿no? Para identificar cómo, qué está pasando, si están teniendo alguna incidencia, y también para los adultos. Y también se utiliza para el lado laboral, sobre todo para entender y tener esa visibilidad cuantitativa de las habilidades analíticas y de resolución de problemas, ¿ok? Bastante conocido es Raven y es bastante confiable y validado también en la población de Latinoamérica, ¿ok? Que también eso es importante al momento de aplicar pruebas. Por ahí me pueden decir, licenciada, ¿es necesario que yo, no? Que no soy psicólogo, que soy quizá administrador, que soy netamente de recursos humanos, que soy ingeniero industrial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que estoy trabajando en el mundo de recursos humanos, tenga conocimiento de estas pruebas, yo te aconsejaría que sí, porque obviamente, si bien no eres psicólogo, igual tienes que tener sentido, conocimiento de cómo están funcionando estas pruebas, de cuál es su validez, de cómo se tiene que hacer el tema de aplicarlas, ¿no? A la población que estás evaluando, ¿no? Al sujeto que se está evaluando. Por ello, muy importante es trabajar, pues, con la información de primera mano de estas pruebas, con sus manuales. Cada prueba psicológica tiene distintos manuales donde te indican, pues, el tema de aplicarlas, el tema de cómo es la puntuación, etcétera, etcétera. Por ahí me pueden decir, licenciada, ¿y qué pasa si es que yo por ahí no las aplico de manera tradicional, si no utilizo una plataforma? Exactamente, de hecho, hoy en día se ha vuelto más sencillo el tema de aplicación de pruebas psicológicas, a diferencia que hace 10, 15 años, que se tenía pues que utilizar estas pruebas de manera física, donde obviamente se tenían cuestionarios bastante extensos y pues a veces cansaba y abrumaba al evaluar, que es lo que se hace hoy en día. Muchas empresas tienen plataformas donde están todas las pruebas por ahí validadas, confiables, ¿no? Y envían las pruebas específicas para este puesto. ¿Cómo las envían? Mediante un correo se envía un enlace y se realiza la prueba de manera pues más online y de manera más tecnológica. Y ya la misma plataforma calcula, resuelve, ¿no? Y al mismo tiempo evalúa si es que está teniendo un estadio, un resultado adecuado al puesto, ¿no? A eso obviamente se programa cuál es ese resultado requerido para este puesto específico. Entonces ahí ya tiene que ver un poquito más cómo la tecnología también está facilitando el uso de las pruebas psicométricas. Obviamente siempre nosotros tenemos que evaluar, que analizar los resultados y también pues comparar con las respuestas que hemos obtenido o que estamos obteniendo en las entrevistas. ¿Ok? Muy bien, esas son pruebas psicométricas y cuando hablamos de pruebas técnicas, pues vamos a hablar de los diseñadores, el tema sobre todo de cómo yo valido la información y el conocimiento técnico. Por ejemplo, si yo tengo un puesto de diseñador gráfico, cómo yo estoy validando que este postulante, que este candidato tenga el conocimiento de diseñador gráfico, conozca la herramienta, ejemplo Photoshop, ejemplo AutoCAD, etcétera, etcétera, ¿ok? Cómo nosotros estamos midiendo que realmente tenga ese conocimiento, ese know-how, ¿ok? Eso es un poquito de pruebas técnicas y pruebas psicométricas. No sé si hasta acá tenemos alguna duda, consulta. ¿Todo ok?
Buenísimo. Entonces, ya que hemos tenido el manejo de pruebitas psicométricas, pues como todo tenemos que tener buenas prácticas y también evitar algunas que no son tan buenas, que nos pueden hacer tender a caer en el error, ¿ok? Buenas prácticas, asegurarnos que las pruebas sean relevantes para el puesto. Ejemplo, alguna vez yo tuve algún practicante de reclutamiento y selección que justamente estaba pues haciendo prácticas, que estaba aprendiendo y se entiende también porque quizá cometió ese error, pero justamente este practicante, como siempre se tiene que asignar retos para que aprenda mediante la experiencia, se le asignó el reto de realizar un proceso de practicante de compras. ¿Okay? Él estaba realizando la búsqueda, el reclutamiento y el proceso de selección. Y como siempre, como parte de las funciones, ya cuando estás justamente supervisando, tienes a personas bajo tu supervisión, pues tienes sesiones de sincronización, de actualización de cómo van los pendientes, de cómo va avanzando, si necesita alguna ayuda, si necesita pues algún tema de justamente de mentoring, etc. Entonces, en una de las reuniones semanales, le pregunto un poquito sobre cómo está avanzando con este practicante de compras, que ya tenía unas 2 semanas, pues, que había iniciado el proceso de reclutamiento y también de selección. Y él, ¿no? Y comenta y me dice, bueno, la verdad, he avanzado bien, tuve bastantes candidatos que han postulado, tuve bastantes perfiles potenciales. De hecho, cuando veía sus hojas de vida sentía que iba a ser bien rápido el proceso, pero les he enviado pruebas psicológicas y ninguno de los que he enviado ha pasado, ha tenido resultados positivos óptimos para que puedan pasar a la etapa de entrevistas. Yo cuando escuché eso me quedé extrañada, porque me decía, ¿no? Yo le dije, ¿cuántos candidatos, no, has enviado, a cuántos candidatos les has enviado pruebas psicológicas? Y él me decía, pues le he enviado a 20 y ninguno ha pasado. Yo decía, eso es muy extraño. De hecho, nunca nos ha pasado de que a 20 personas ninguno tenga buenas puntuaciones, que te salgan puntuaciones insuficientes, y más para un proceso de prácticas que usualmente pues la evaluación es más flexible porque justamente se espera que esté en desarrollo ciertas competencias. Y me dice, sí, mira, te presento, nosotros manejábamos una plataforma que nos daba los resultados, pero previamente nosotros colocábamos pues la información y la calibración de cada uno de los aspectos y competencias que se evaluaban. Por ejemplo, para un jefe, si la competencia de comunicación y se situaba del 1 al 10 la puntuación de la comunicación, se esperaba que este jefe por lo menos tenga desde 8 para arriba, ¿no? Para un analista se esperaba por lo menos de 6 para arriba y para un practicante por lo menos de 4 para arriba, ¿ok? Entonces yo le digo, a ver, preséntame, bríndame, compárteme pantalla para ver justamente qué está pasando, ¿no? Me muestra y veo que justamente nadie estaba pasando. De hecho, tenían pues calificaciones bastante bajitas. Yo decía, qué extraño. ¿Y qué perfil has utilizado, no? ¿Cómo has calibrado las pruebas psicológicas que has enviado? Y en ese momento se dio cuenta que había estado utilizando un perfil que era pues bastante exigente, ¿ok? Que era un perfil de jefes. Él había hecho una copia de otro proceso, ¿no? Que también la plataforma te deja hacer como copias, como plantillas, y lo había lanzado bajo el nombre de practicante, ¿no? Había cambiado el nombre de practicante, pero no había actualizado la puntuación que se requería para cada uno de los aspectos o competencias. Entonces, ¿qué pasaba? Pues lamentablemente ninguno de los chicos estaba en una posición de jefe todavía porque estaban ingresando al mundo laboral. La mayoría estaban en 4, en 5, en 3, pero tú habías puesto, él había puesto en 8, que lo mínimo para pasar era 8. Entonces obviamente nadie llegaba porque estaban muy detrás, pero no era porque no eran buenos, sino porque las pruebas psicológicas estaban mal calibradas, ¿ok? Entonces, sobre todo cuando nosotros usamos tecnología, tengamos cuidado, revisemos bien para que no nos pase este tipo de situación. Menos mal que por ahí
justo tuvimos esta sesión de actualización, esta sesión de revisión y se pudo corregir a tiempo, pero si yo no hubiera estado pendiente, si no hubiera tenido esta sesión, posiblemente pues se hubiera alargado mucho más las semanas y pues hubiéramos perdido candidatos y el proceso se hubiera demorado y afectado más la operación. ¿Ok? Eso es un poquito de una buena práctica, revisar que nuestras pruebas sean relevantes, combinar las pruebas psicométricas con otras herramientas como entrevistas, como también referencias, como el tema de dinámicas grupales, resolución de casos, resolución de pruebas técnicas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Explicar a los candidatos el propósito de las pruebas también es una buena práctica. Preparar un cuestionario basado en el perfil del puesto, crear un ambiente cómodo para el candidato, evitar preguntas discriminatorias o ilegales y también tener un registro de las respuestas para un análisis posterior. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos en la entrevista, sobre todo en ese momento, tomemos nota. Es importante para que luego reflexionemos, analicemos información que nos va a servir para sustentar y tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, siempre tomen nota si por ahí tienen una duda, por ahí si el candidato ve que están ustedes quizá no prestando o no viéndolo a los ojos porque están tomando nota, pues coméntenle que previamente que van a tomar nota para tener mayor conocimiento y tener la información a la mano cuando lo requieran. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito de las buenas prácticas por el lado ya de entrevistas. Y por acá les he traído el tema de la entrevista por competencias, pero ya justamente con el enfoque de la metodología STAR. ¿Ok? ¿Qué es la metodología STAR? Es justamente un modo, un método de cómo se realizan respuestas, preguntas, objetivos, procesos. Usualmente está determinado por situaciones, tareas, acciones y resultados. Por ejemplo, situación es cuando tú pides que el candidato te describa el contexto. Cuéntame una situación donde trabajaste en equipo. Tarea, el objetivo o el problema. Situación que trabajaste, pues, en equipo. Acción, qué pasos tomó en ese momento. Y resultado, cuáles son las consecuencias o el impacto. Eso justamente es uno de los componentes principales al momento de entrevistar por competencias. Este conocimiento profundo de la metodología STAR, ¿ok? Entonces, yo les sugiero que siempre utilicen en la metodología STAR al momento de hacer sus preguntas por competencias, porque nos va a brindar información de las experiencias pasadas, aplicándose pues competencias claves en un contexto específico, ¿ok? Muy bien, entonces eso es un poquito del método STAR. Por acá también les he traído este slide para que ustedes también lo revisen y lo vean con profundidad un poquito más. Por ejemplo, esta pregunta de, o si ustedes cuando están siendo empleados, cuando están en algún proceso de selección, tienen este tipo de pregunta, sepan cómo responder de manera correcta. Esto de aquí, esta pregunta es una pregunta por competencias y esta es la respuesta que les sugiero, pues deben recibir de su candidato o ustedes como candidatos deben proporcionarla. ¿Ok? Muy bien, buenísimo por ese lado del método STAR. Y por acá les he traído el tema del Assessment Center, que ya les había explicado un poquito qué es esta simulación, este proceso grupal para evaluar la interacción entre participantes, sobre todo para evidenciar competencias clave. ¿Por qué se hace este tipo de Assessment Center? Sobre todo para personas que no han tenido mucha experiencia, practicantes, personas para perfiles operativos o que es su primer trabajo. Entonces, mediante la evaluación del potencial y de sus competencias, de sus habilidades blandas, se puede determinar que son personas confiables, que son personas capaces para el puesto. Ejercicios o sobre todo actividades típicas para el Assessment Center, role playing, análisis de casos, dinámicas
grupales. ¿Ok? Por ahí ya les voy a compartir esa dinámica grupal que les enseñé, que es el caso la NASA, que ustedes por ahí también pueden utilizar para su grupo de evaluados. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Todo ok? Buenísimo. Y bueno, justamente por aquí les he traído este casito pequeño que es de selección por competencias y que nos dice un poquito sobre cómo nosotros vamos a elegir mediante competencias en este contexto. Estamos en una cadena de supermercados que está teniendo bastante crecimiento. Tiene un puesto crítico que debe cubrir, que es un jefe de logística, y nosotros como reclutadores recibimos 3 CVs preseleccionados, prefiltrados. A partir de esto, de esta información y de estos CVs que vamos a tener a la mano en breve, debemos analizar esta información y tomar una decisión sobre cuál candidato sería pues el candidato contratado. Vamos a justificar nuestra elección basándonos en competencias como liderazgo, pensamiento analítico y resolución de problemas. ¿Ok? Liderazgo, gestión de equipos en situaciones de alta presión, pensamiento analítico, optimización de rutas, de justamente la misma reducción de costos logísticos y resolución de problemas, manejo de imprevistos en la cadena de suministros. Con esta información y con estas competencias clave que son requeridas, pues vamos a tomar la decisión para el puesto. Por aquí les traigo el descriptivo de puesto, que también es importante, como saben, nos va a dar la brújula hacia dónde vamos, qué responsabilidades tiene, cuáles son los requisitos, por ejemplo, mínimo 5 años en roles similares, competencias de liderazgo, conocimientos en sistema de logística y herramientas también de este tipo, y además sus competencias, liderazgo, pensamiento analítico y resolución de problemas. Y estos son los 3 CVs que les he traído para que ustedes, con su experiencia, con lo aprendido, puedan tomar una decisión. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, por aquí al candidato A, que es Juan Pérez, y que tiene de experiencia que es supervisor logístico en una multinacional, ya lleva 10 años en esta empresa, ha implementado un sistema de rutas que redujo costos en un 20%, ha tenido un equipo de 50 personas en 3 regiones y también tiene un diseño de un protocolo de emergencias logísticas. Entonces, nosotros tenemos desde este lado que valorar si su experiencia, si su educación también, si sus competencias están alineadas con lo que estamos buscando. Candidato B, Mariana López, también tiene experiencia, tiene también varias competencias destacadas y el candidato C tiene también bastante experiencia, de hecho creo que es el que tiene más experiencia. Nos dicen que ha tenido distintas situaciones donde ha manejado también crisis, ha manejado planes, entonces también por ahí nos da una pista de cómo podría ser su desarrollo y su ajuste a este puesto. De estos 3 candidatos, ustedes, según lo que hemos aprendido hoy, ¿cuál sería su recomendación, ¿no? Del candidato a contratar? Tenemos unos 3 minutitos. ¿Cómo ustedes justifican su decisión? Por ejemplo, en un proceso real,
Tienes que combinar toda la información posible. Combinar justamente los resultados de la entrevista, de las pruebas, de los assessment center, de las competencias que has identificado que son sus competencias destacadas. A veces cuando estamos todavía iniciando en el mundo de reclutamiento y selección, pues tenemos que priorizar, tenemos que tener quizá alguna tabla comparativa, algún informe que nos permita saber qué candidato se puede ajustar más a nuestro puesto buscado. Por ejemplo, si vamos por el lado de competencias, vamos a ver que el candidato A tiene bastante desarrollado el tema de liderazgo. En cambio, el candidato B todavía lo tiene en desarrollo. Y el candidato C también lo tiene bastante alto. Pensamiento analítico, moderado en el candidato A. En el candidato B lo tiene bastante alto. Y candidato C también de manera moderada. Resolución de problemas, candidato A todavía lo tiene en desarrollo, igual que el candidato B, pero nuestro candidato C sí lo tiene desarrollado. Entonces, pues ahí ya nos está dando una pista de qué candidato puede ser el más competente, ¿no? A nivel de habilidades, a nivel de esas competencias destacadas que estamos buscando, ¿ok? Entonces, pues ahí ya les doy una pista de quién puede ser, pues, el candidato que podemos recomendar, pero igual va a depender mucho de su análisis y de su juicio crítico, ¿ok? Si por ahí se anima, coloquen en comentarios cuál sería su recomendación, ¿ok? En nuestro chat, pues ahí pueden colocar qué candidato puede alinearse más con esas competencias y con el perfil que hemos revisado. Por acá les dejo el descriptivo de puesto y un poquito aquí el requerimiento. Muy bien, ya con eso ustedes si se animan, yo ya les dejé la pista de cuál es el candidato que por ahí podría ser más competente con lo que estamos buscando y ya justamente por términos de tiempo vamos recapitulando la sesión de hoy, ¿ok? Muy bien, en esta clase número 4 hemos estado viendo sobre todo nuestro proceso de selección. Hemos visto sobre todo el enfoque de selección por competencias, cómo nosotros podemos aportar valor, ser estratégicos y cómo podemos desde el tema de las habilidades blandas, el tema de las habilidades técnicas, buscar ese equilibrio y al mismo tiempo esa adecuación del candidato a la vacante requerida. Cómo encontramos personas alineadas con los valores y la cultura empresarial, ¿ok? También nos hemos dado cuenta que tenemos que tener un enfoque bien integral, un enfoque holístico que esté basándose en competencias clave que la misma empresa pues puede brindar a través de sus competencias que más va desarrollando, así como también las competencias para ese mismo puesto, ¿no? Por eso es importante que tengamos el conocimiento y el análisis de lo requerido para ese puesto y para esa empresa. No todos los puestos, no todas las empresas son iguales, van a tener sus propias características y es fundamental que ustedes tengan ese conocimiento, ¿ok? Muy buena práctica que vimos, combinar las distintas herramientas del proceso de selección, utilizar pruebas técnicas, utilizar pruebas psicológicas, utilizar entrevistas, utilizar dinámicas. Con eso tenemos más información y nuestra perspectiva e incluso algún margen de error, pues se reduce y tenemos más chance de estar contratando a ese profesional que va a ser exitoso, ¿ok? Además, nos ofrece una visión mucho más precisa del candidato, ¿ok? Muy bien, eso es un poquito de nuestra, pues, sesión del día de hoy. Pues ahí he visto a nuestra compañera que ha compartido su opción que justamente justifica un poquito el tema de quién ha escogido como recomendado
para la posición que les enseñaba. Entonces, muy bien por ese lado. Muchísimas gracias por su participación. Y en la próxima clase vamos a estar viendo ya la última etapa del proceso de reclutamiento y selección. Netamente vamos a ver la etapa de cierre, la etapa de negociación, de cómo hago la propuesta, de cómo hago que ese candidato no se vaya a desanimar al momento en que estoy pues haciendo la oferta laboral, ¿ok? Vamos a ver también el tema de incorporación de indicadores, ¿ok? Muy bien, entonces eso es, por ahí veo también a nuestra compañera Nicole, que también está tratando y nos está comentando un poquito sobre por qué ella recomendaría y a quién recomendaría, lo cual está muy bien. Cada uno de nosotros vamos a tener un juicio crítico y va a tener que ser fundamentado. Siempre nos van a preguntar por qué recomiendas a ese candidato. Y tú tienes que tener y ser firme, tener el conocimiento de por qué lo eliges, cuáles son esas razones que fundamentan tu decisión. ¿Ok? Es mucho, mucho el tema de juicio crítico, siempre basándose de evidencias. Por eso les recomiendo siempre utilicen el enfoque por competencias. Muchísimas gracias. Eso es todo por hoy. Nos estamos viendo ya el día jueves en la última clase de este curso de reclutamiento y selección. Que tengan una excelente noche. No se olviden de